Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo una mini reseña de un libro que la verdad disfruté bastante leer y el libro en cuestión se llama Guerra de la autora danesa Jane Teller. Este libro nos cuenta qué es lo que pasaría en caso de que se desarrollara una guerra en nuestro país y precisamente les digo en nuestro país porque la autora, dependiendo del país en donde se vaya a publicar el libro, lo adapta a su historia, a su geografía, a su cultura y algunas otras cuestiones relacionadas con este. Entonces es un libro que de verdad siento que pues sí logra parecer algo como muy cercano. En mi caso yo leí la versión que se hizo para México y aunque debo decir que el libro es muy corto y por ende no se profundiza muchísimo en historia, geografía y pues en sí en todo lo relacionado con el país, sí tiene algunos aspectos que hace que la historia se sienta mucho más cercana. Y bueno, el libro comienza cuando nosotros nos encontramos en una situación de guerra, nos cuentan qué es lo que ha pasado con nuestra familia, con nuestro vecindario, con nuestra comunidad, qué es lo que ha pasado en los últimos días, meses o años y cómo es que nuestra vida ha cambiado radicalmente después de que empezó la guerra y después pasa a este punto tan intenso en la guerra en donde uno se ve obligado a abandonar el país. Habla de la migración y todo lo que conlleva esta, desde el hecho de pues tener que abandonar tu país, llegar a otro lugar como inmigrante, qué es lo que sucede con todo el papeleo, algunas cuestiones de política internacional, qué es lo que pasa si uno pues llega como inmigrante y cómo es que se da este proceso de adaptación en donde uno pues tiene que adaptarse a la cultura, al lenguaje, a la jerga, a también la forma de trabajar y de hecho pues todas las profesiones que se realizan en este nuevo país. Y de verdad es un libro que creo que logra capturar mucha de la esencia de qué es exactamente lo que sucede en el momento que uno abandona su país y sobre todo en el momento que uno lo abandona por una cuestión bélica. Entonces, de verdad creo que en esa cuestión sí hay bastante que aprender del libro y sobre todo creo que nos da una muy buena perspectiva de qué es lo que tienen que pasar las personas que se ven obligadas a dejar su país por esta situación. Como ya les mencioné, este es un libro muy pero muy corto, entonces no quiero dar muchos detalles de la historia porque creo que lo más pertinente es que le den una oportunidad y la lean. Sin embargo, sí quiero mencionar que me parece un libro muy bueno. Siento que en realidad relata lo que es vivir una guerra y todo lo que esta conlleva. Y aunque podríamos decir que el libro en ocasiones es un poquito exagerado, pues en otras creo que en realidad relata lo que es y lo que puede pasar cuando se lleva a cabo una situación así. Y en este caso, pues también quiero mencionar que a mí particularmente me gustó mucho cómo es que la autora nos relató todo lo que conlleva el llegar a un país nuevo, todo lo que es adaptarse a una nueva cultura y cómo es que la gente también te percibe en el momento que llegas como un migrante. Y no solo que llegues como un extranjero o un migrante más aislado, sino que llegas como parte de un grupo que pues pareciera que vienen obligados y en sí mucha gente pues no te va a aceptar de la mejor manera y rescato mucho este punto porque en la actualidad estamos viendo pues muchísima migración en muchas ocasiones causada también por cuestiones bélicas o por cuestiones también de problemáticas sociales tan graves que hacen que las personas se vean obligadas a dejar sus países y asimismo últimamente vemos en las noticias cómo es que los países reaccionan a estos grupos de personas y siento que una de las cosas que más vemos es una falta de empatía. Entonces creo que este libro puede ser muy importante para en realidad entender qué es lo que está pasando. Por un lado, como ya les comenté, la historia comienza con la persona en su país y nos cuenta todas las carencias que están viviendo, todas las dificultades a las que se enfrentan al vivir en un lugar que está en guerra, que está pasando por muchísimas carencias, en donde se pasa de tener una vida de lo más normal y con un futuro bastante prometedor a pasar a un momento en donde no hay oportunidades, en donde no hay recursos, en donde no se ve un futuro y donde el futuro pues se pinta totalmente tenebroso, totalmente gris y no ves una salida de la situación en la que se encuentran y cómo es que esta situación es lo que lleva a la gente a abandonar el país, que en muchas ocasiones no es algo que ellos quieran hacer voluntariamente y que creo que este es el punto que se debe de rescatar más cuando vemos a muchos migrantes. Sí, hay algunos que tal vez deciden irse por cuestión propia y que tal vez no están en una situación tan crítica. Sin embargo, en muchas ocasiones sí
se encuentran en una situación verdaderamente complicada y lo que ellos buscan es tener un mejor futuro para ellos y para sus familias. Creo que este libro ejemplifica muy bien todo esto, desde qué es lo que sucede en el país de origen y también cómo es que estas personas llegan y tienen tantas dificultades a adaptarse. En la edición que yo leí, a pesar de que nuestros protagonistas se mueven de un lugar en donde se habla español a otro lugar en donde se habla español, ellos nos mencionan que les era muy difícil a veces pues comunicarse con las personas porque no tenían la misma jerga, porque hablaban con otro acento, porque pues inmediatamente notaban que venían de otro país o que tenían otra cultura, otra forma de pensar. Y cómo es que esto pues también es algo muy complicado tanto para los migrantes como para las personas del país al que migran. Y de verdad siento que la autora hizo un muy buen trabajo en presentarnos todas estas perspectivas y sobre todo en dejarnos pensando en qué es en realidad lo que pasaría y qué es lo que podemos hacer como sociedades y como países para mejorar la situación y para que el proceso de migración pues pueda ser un poco más fácil para todos. Asimismo, creo que este libro nos permite realmente ponernos en los zapatos de los demás y puede ayudar mucho a que la empatía mejore. Siento que esto es muy, pero muy importante porque ahorita vemos por todos lados información pues bastante contradictoria y en ocasiones muy confusas y no sabemos exactamente qué es lo que podemos hacer o cómo es que debemos de tratar con toda esta problemática y con toda esta situación. Y a pesar de que la autora no profundiza muchísimo en soluciones, sí nos permite entender qué es exactamente lo que está pasando y creo que este puede ser el primer paso para desarrollar soluciones a toda esta crisis migratoria y a todos estos problemas que pues nos atañen tanto como humanidad. Y bueno, no les quiero contar mucho más, simplemente les digo que es un libro que me parece muy interesante. En sí, el único pero que le podría poner a este libro es que es demasiado corto y un poquito superficial. Creo que si la autora hubiera profundizado más en algunas temáticas y en algunas historias, probablemente el libro hubiera sido mucho más impactante y se hubiera quedado un poco más en mi memoria. Sin embargo, es un libro que sí disfruté mucho y que siento que en realidad nos puede ayudar a comprender cómo es que se vive una guerra y cuáles son las consecuencias de esta. Entonces, si están interesados en estas temáticas, de verdad creo que es un libro que vale la pena leerse. Lo único que les quiero mencionar es que es un libro muy, pero muy corto. Entonces, en realidad, si el libro es muy costoso o si tienen muchos problemas para conseguirlos, creo que no deberían de hacer un esfuerzo sobrehumano para conseguirlo, pero si el libro se les aparece en alguna biblioteca o alguien se los presta o simplemente pues por alguna razón se lo encuentran, definitivamente creo que es una lectura que vale la pena. Y bueno, eso es todo. Me encantaría que me cuenten si han leído libros similares, libros que hablen sobre la guerra, las consecuencias y otros libros que toquen la temática de la migración. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.